Ella pensó que los papeles del divorcio serían mi fin. Su error fue no esperar mi contraataque. Cuando llegó el día de la corte, yo ya había cambiado el guión, llegué conduciendo un Corvette TZ-06, convirtiendo su intento de humillación en mi declaración de independencia. Mi nombre es Michael Harrison. Tengo 48 años y, hasta esa mañana, estaba convencido de que había construido una vida sólida. 23 años de matrimonio. 2 hijos gemelos, Ryan y Tyler, ambos cursando su último año en la Universidad de Duke. Una casa de 4 habitaciones en Greenville, Carolina del Sur, con una hipoteca casi saldada. Dirigía la farmacia Sullivans, en el centro de la ciudad, un negocio de esos donde los clientes te llaman por tu nombre y te preguntan por tu familia. Todo parecía estable, respetable, seguro. Al menos, eso era lo que yo creía. Ashley estaba sentada frente a mí esa mañana, con las manos entrelazadas sobre la mesa, como si fuera a dirigir una reunión empresarial. Siempre había sido atractiva, incluso a los 46 años conservaba una figura atlética gracias a sus carreras diarias. Llevaba el cabello rubio recogido en una coleta y vestía ropa deportiva ajustada que, con toda seguridad, costaba más que todo lo que yo llevaba puesto. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. Papeles de divorcio, dijo ella con una voz firme, casi ensayada. Lo he pensado durante mucho tiempo, Michael. Esto ya no funciona. Me quedé mirando el sobre mientras el café se enfriaba en mi mano. 23 años reducidos a un conjunto de documentos legales. ¿No funciona para quién?, pregunté al fin. ¿Para ti? Ashley sostuvo mi mirada sin pestañear. He estado viendo a otra persona, admitió. Se llama Ethan Anderson. Es desarrollador inmobiliario. Las palabras deberían haberme golpeado como un tren fuera de control, pero llegaron amortiguadas, como si estuviera escuchando una historia ajena. Tal vez, en algún nivel, ya lo sabía. Tal vez me había vuelto demasiado cómodo como para mirar con atención. ¿Desde cuándo?, pregunté, con la voz inexpresiva. 8 meses. 8 meses. Mientras yo trabajaba semanas de 60 horas en la farmacia, lidiando con aseguradoras y clientes mayores que no podían pagar sus medicamentos, Ashley había estado construyendo una vida paralela. 8 meses de mentiras. 8 meses de regresar a casa, besarme antes de dormir y pensar en otro hombre. Voy a mudarme con él, continuó, como si estuviera hablando de planes de vacaciones. Tiene un condominio en el centro, con vista al río. Los papeles son claros. Tú te quedas con la casa, los autos, todo. Yo solo quiero salir de esto. Debería haber sentido rabia, o al menos una tristeza devastadora. Pero sentado en esa cocina donde habíamos compartido miles de comidas, celebrado graduaciones y planeado vacaciones familiares, lo único que sentía era vacío. ¿Él sabe que estás casada?, pregunté. Sí, respondió. Ha sido paciente. Estamos listos para empezar nuestra vida juntos. Paciente. Como si mereciera reconocimiento por esperar mientras ella decidía cómo abandonarme. Abrí el sobre. Los documentos estaban impecables, oficiales. Petición de disolución del matrimonio. Pasé las páginas sin que me temblaran las manos. Tal vez eso debería haberme preocupado más que cualquier otra cosa. Los firmaré, dije finalmente, pero necesito unos días. Ashley se levantó, claramente aliviada. Gracias por ser razonable con esto. Razonable. Como si hubiera algo razonable en que tu esposa te anuncie, con total calma, que te ha sido infiel durante 8 meses y que se marcha con otro hombre mientras tú te desgastas trabajando para sostener a la familia. Salió de la cocina y me quedé solo, mirando los papeles que pondrían fin a mi matrimonio. Afuera, el sol de la mañana brillaba con total indiferencia ante el hecho de que mi vida acababa de desmoronarse. En ese momento no lo sabía, pero aquel sobre era solo el principio. Lo más difícil de perder un matrimonio no es el instante en que termina, sino recordar cómo comenzó. Conocí a Ashley Walsh en una clase de química en un colegio comunitario cuando yo tenía 23 años. Ella tenía 21 y estudiaba administración de empresas. Tenía una risa contagiosa que hacía sentir especiales a todos a su alrededor. Yo era más serio, ya trabajaba medio tiempo en una farmacia mientras terminaba mis estudios. Solía decir que yo era su cable a tierra, que la mantenía con los pies en el suelo. Nos casamos 6 meses después de que me gradué, en una ceremonia sencilla en la iglesia de sus padres. No fue nada lujoso, pero se sentía auténtico, definitivo. Un año más tarde llegaron los gemelos, y de pronto vivíamos en un pequeño apartamento de una habitación con 2 bebés llorando y apenas 3 horas de sueño por noche. Esos primeros años fueron duros. Yo trabajaba turnos dobles para mantenernos a flote mientras Ashley se quedaba en casa cuidando a Ryan y Tyler. El dinero siempre escaseaba, pero creía que estábamos construyendo algo juntos. Rechacé ascensos porque implicaban mudarnos.
Pasé fines de semana enteros ayudando en ligas infantiles en lugar de jugar golf con colegas. Todo parecía una inversión en nuestro futuro. Ashley solía llevar a los niños a la farmacia después de la escuela. Ryan ordenaba el estante de dulces, mientras Tyler me llenaba de preguntas sobre medicamentos. Hacían la tarea en el mostrador de consultas mientras yo despachaba recetas. Ashley aparecía con café, me besaba la mejilla y luego salía a hacer mandados. ¿Cuándo se detuvo todo eso? ¿Cuándo dejó de mirarme como si yo importara? Después de que se fue, permanecí horas sentado en la mesa de la cocina. Los papeles de divorcio seguían intactos. La casa estaba silenciosa de una forma que nunca antes había estado. Incluso con los chicos en la universidad, siempre había ruido de fondo, llamadas, música, movimiento. Ahora solo quedaba el tic-tac del viejo reloj del pasillo. El teléfono sonó. Era Mark Calvell, mi subgerente en la farmacia. «Hola, jefe», dijo con su tono habitual. Solo revisaba el horario de mañana. «Tenemos la auditoría pronto, ¿verdad?» «Yo abriré temprano». «¿Todo bien?» «Te noto raro». Estuve a punto de decírselo todo. Estuve a punto de confesar que mi esposa me había sido infiel durante 8 meses y acababa de pedirme el divorcio. Pero no era algo que pudiera soltar así, un sábado por la noche. «Solo estoy cansado», respondí. «Nos vemos el lunes». Tras colgar, tomé finalmente los documentos y los leí con atención. El abogado de Ashley había sido meticuloso. No pedía pensión, no reclamaba cuentas de retiro ni disputaba bienes. Todo estaba diseñado para que la separación fuera rápida, limpia y definitiva. Y ahí, sentado en silencio, comprendí que lo que acababa de perder era solo la superficie de algo mucho más profundo. El verdadero golpe todavía estaba por venir. Ella solo quería irse. Sin discusiones, sin escenas, sin explicaciones largas. Algo limpio y definitivo. Demasiado limpio, incluso. Tan simple que daba la sensación de que llevaba planeándolo mucho más de 8 meses. En los documentos aparecía una y otra vez la misma frase, diferencias irreconciliables. Eso era todo. 23 años de matrimonio resumidos en 2 palabras impersonales. No infidelidad, no traición explícita, solo diferencias que, al parecer, ya no podían resolverse. Pensé en llamar a mis hijos, pero me detuve antes de marcar. ¿Qué se supone que debía decirles? Que su madre había cambiado estabilidad por un departamento moderno en el centro, financiado por algún desarrollador inmobiliario. Que mientras ellos estaban concentrados en exámenes, clases y su vida universitaria, nuestra familia se estaba desmoronando. No. Esa conversación necesitaba más cuidado. Tenía que encontrar la manera de explicarlo sin sonar derrotado, sin parecer un fracaso absoluto. En lugar de eso, abrí mi computadora portátil e hice algo que no hacía desde hacía años. Busqué a Ethan Anderson, desarrollador inmobiliario. Su sitio web estaba lleno de fotos brillantes, condominios de lujo, edificios comerciales, interiores minimalistas. En la sección sobre nosotros aparecía él. 43 años, complexión atlética, sonrisa perfecta, como salido de un anuncio de colonia. Ese era el hombre que mi esposa había elegido por encima de mí. Cerré la computadora y me quedé sentado en la oscuridad del salón, preguntándome en qué momento exacto todo había empezado a salir mal. El domingo llegó demasiado pronto. Apenas había dormido. Los papeles del divorcio seguían sobre la mesa de la cocina, inmóviles, como una bomba sin detonar. No podía seguir posponiéndolo. Mis hijos merecían escucharlo de mí, no por un mensaje frío de su madre ni por rumores de terceros. Llamé primero a Ryan. Contestó al tercer timbrazo, con voz adormilada. «Papá, ni siquiera son las 9. ¿Pasa algo?» Respiré hondo, intentando mantener la voz firme. «Necesito hablar contigo y con tu hermano. Es importante». «¿Está Tyler contigo?» «Está en su habitación». «Papá, me estás asustando». «¿Alguien está enfermo?» «No, nadie está enfermo». «¿Puedes traerlo y poner el altavoz?» Escuché pasos, una puerta abrirse. Luego la voz de Tyler se unió a la llamada. «Papá, ¿qué ocurre?» No había forma sencilla de decirlo. Ninguna manera suave de soltarlo. Su madre y yo nos vamos a divorciar. Ella ha estado viendo a otra persona desde hace 8 meses. Se va a mudar. Hubo silencio. Un silencio pesado, incómodo. Luego Ryan habló, con la voz tensa. «¿Qué significa viendo a otra persona?» «Ha tenido una relación con un hombre llamado Ethan Anderson. Me lo dijo ayer por la mañana. Los documentos ya están preparados». «Eso es una locura», dijo Tyler, y pude escuchar cómo la rabia empezaba a crecer. «¿8 meses? Nos ha mentido a todos durante 8 meses. Lo siento mucho, hijos. Sé que esto no es. ¿Estás bien, papá?»
Interrumpió Ryan, y algo en su tono atravesó la coraza que había mantenido desde el día anterior. Lo estaré, respondí, aunque ni yo mismo estaba convencido. Ahora necesito que ustedes se concentren en sus estudios. Esto no cambia cuanto los amamos los dos. ¿Amarnos? La voz de Tyler se volvió cortante. Está destruyendo nuestra familia por un tipo cualquiera. ¿Cómo se supone que eso es amor? No tuve respuesta para eso. Hablamos durante unos 20 minutos más. Preguntas que no podía contestar del todo. ¿Por qué? ¿Desde cuándo lo sabía? ¿Había alguna posibilidad de arreglar las cosas? Cada pregunta abría una herida nueva y me recordaba hasta qué punto Ashley había desmontado todo lo que habíamos construido. Cuando finalmente colgamos, me quedé sentado, vacío. Mis hijos estaban sufriendo, y no había nada que pudiera hacer para arreglarlo. El resto del domingo pasó como una neblina. Firmé los papeles del divorcio con un bolígrafo que se sentía ridículamente liviano para una decisión tan pesada. Ashley pasó por la casa por la tarde para llevarse más cosas. Nos movimos uno alrededor del otro como desconocidos, evitando mirarnos, cuidando no rozarnos por accidente. El lunes por la mañana me arrastré hasta la farmacia Sullivan. Mark me vio apenas entré y frunció el ceño. Jefe, tienes una cara terrible. ¿Qué pasa? Lo llevé a la oficina y se lo conté todo. Su rostro pasó por sorpresa, enojo y finalmente una solidaridad firme. Es durísimo, Michael. De verdad. Si necesitas algo, cuenta conmigo. Necesito trabajar, le dije. Mantener la cabeza ocupada. Pero en los pueblos pequeños las noticias corren rápido. Para el martes por la tarde, la señora Henderson, una clienta habitual, me miró con lástima cuando le entregué su medicación. El miércoles noté susurros a mi paso por los pasillos. El jueves por la mañana, mi jefe, Robert Sullivan, me llamó a su oficina. Tenía 72 años, llevaba 40 en la farmacia y la dirigía con valores de otra época. Michael, tenemos que hablar de tu situación, dijo, sin mirarme directamente. ¿Mi situación? Tu divorcio. Se ha vuelto conocimiento público. Algunos clientes han expresado preocupación por los valores familiares que representamos. Lo miré sin creer lo que escuchaba. Robert, a mí me engañaron. Yo soy la víctima. Se removió incómodo en su silla. Lo entiendo. Pero la percepción importa. Atendemos a familias, a grupos religiosos. Tener a un gerente pasando por un divorcio complicado no nos favorece. ¿Me estás despidiendo? Te sugiero que tomes un tiempo libre. Licencia sin goce de sueldo. Dejemos que las cosas se calmen y luego reevaluamos. Las palabras me golpearon como un puñetazo. 22 años entregados a esa farmacia. Turnos dobles, cubrir ausencias, construir confianza con los clientes, y ahora me apartaban por algo que yo no había provocado. No te molestes, dije, poniéndome de pie. Renuncio. Robert pareció aliviado. Michael, no seas impulsivo. No lo soy. Estoy siendo claro. Si mi lealtad no vale nada aquí, no quiero seguir. Vacié mi oficina en 10 minutos. Mark me observó con tristeza mientras guardaba mis cosas en una caja de cartón. Salir de esa farmacia fue como perder otra parte de mi identidad. En el estacionamiento, sentado en el coche, entendí la magnitud de lo que Ashley me había quitado, mi matrimonio, mi reputación y ahora también mi trabajo. Pero no había terminado. Ni de cerca. El sábado por la mañana desperté sin empleo, sin esposa y sin un plan claro. La casa se sentía opresiva, llena de recuerdos que no quería enfrentar. Necesitaba salir, despejarme, hacer algo que no implicara quedarme inmóvil lamentándome. Siempre me había gustado el geocaching, un pasatiempo que había descubierto cuando los chicos eran más pequeños. Seguir coordenadas, resolver pistas, encontrar contenedores ocultos que la mayoría pasa por alto. Era metódico, absorbente, justo lo que necesitaba. Tomé el GPS y el detector de metales, los cargué en la camioneta y conduje hacia el Bosque Nacional Pisgah, a aproximadamente 1 hora de Greenville. Había un escondite especialmente complicado que llevaba tiempo queriendo encontrar, activo desde principios de los años 2000. Según los registros en línea, el sendero era empinado y rocoso, serpenteando entre un bosque denso. Exactamente el tipo de desafío que podía ayudarme a pensar, o dejar de hacerlo, al menos por un rato. Mayo en las montañas tenía algo especial. Todo estaba verde, vivo, como si el mundo respirara con más fuerza. El canto de los pájaros se mezclaba con el olor a pino y a tierra húmeda, y por primera vez en varios días sentí que podía llenar los pulmones sin esa presión constante en el pecho. Necesitaba ese aire. Necesitaba ese silencio. Las coordenadas me llevaron hasta un grupo de viejos robles, cerca de un arroyo llamado Small Creek. El lugar parecía intacto, ajeno al paso del tiempo. Pasé casi 20 minutos revisando los sitios más evidentes,
troncos huecos, montículos de piedras, raíces expuestas. Nada. Justo cuando empezaba a pensar que todo había sido una pérdida de tiempo, el detector de metales comenzó a emitir un pitido insistente cerca de lo que parecía ser un muro de piedra derrumbado, probablemente los restos de una antigua granja. Aparté hojas y tierra con cuidado, esperando encontrar un simple contenedor de geocaching. Pero mis dedos chocaron con algo duro, frío, metálico. La curiosidad se transformó en tensión. Cavé un poco más, retirando décadas de suciedad y restos orgánicos, hasta que quedó al descubierto una caja de metal. No era grande, tal vez unos 25 centímetros por lado, pesada, oxidada, pero sorprendentemente intacta. El corazón me empezó a latir con fuerza. Aquello no era un juego. No era una cache escondida por excursionistas. Era otra cosa. Llevé la caja hasta la camioneta con cuidado, como si temiera que pudiera deshacerse en mis manos. El cierre estaba corroído, pero aún funcionaba. Ya sentado en el asiento del conductor, respiré hondo y la abrí lentamente. El interior estaba forrado con una tela aceitosa, y dentro había 12 monedas grandes, perfectamente acomodadas. Large cents. No sabía demasiado sobre numismática, pero incluso para mí era evidente que eran antiguas y valiosas. Saqué el teléfono y empecé a investigar. Large cents acuñados entre 1793 y 1857. Algunas de las monedas más raras de la historia de Estados Unidos, especialmente cuando se conservaban en buen estado. Una en particular captó toda mi atención, fechada en 1793, con un diseño de cadena en el reverso. Lo que leí me dejó sin aliento. Esa moneda, un chain cent del primer año de la Casa de la Moneda estadounidense, podía valer cientos de miles de dólares si estaba en condiciones excepcionales. Y esta lo estaba. Al menos, eso parecía. Con la mano temblando, fotografié cada moneda, documentándolo todo. 12 large cents. 12 piezas que, individualmente, podían representar una fortuna. La más antigua de 1793, la más reciente de 1857. Juntas, podían cambiarle la vida a cualquiera. Me quedé sentado en la camioneta, mirando las monedas extendidas sobre el asiento del acompañante. Y por primera vez desde que Ashley me había entregado los papeles del divorcio, sentí algo distinto a la desesperación. Sentí esperanza. De regreso en casa, guardé las monedas en la caja fuerte y pasé el resto de la noche investigando. Cuanto más leía, más claro quedaba que no se trataba solo de dinero. Eran piezas de calidad museística. Hallazgos con los que cualquier coleccionista soñaba. Cerca de la medianoche tomé una decisión. Necesitaba autenticarlas y tasarlas con profesionales. Y sabía exactamente a quién acudir. Había una casa de subastas de élite en Nueva York, Adams & Burns, especializada en monedas raras. Redacté un correo electrónico, adjunté fotografías de alta resolución de 4 de las monedas y expliqué de manera general cómo las había encontrado. No mencioné el divorcio. No hablé de haber perdido mi empleo. Esto era solo sobre las monedas. Envié el mensaje y me recosté en la silla. Pasara lo que pasara después, esto era mío. Algo que Ashley no podía tocar, reclamar ni usar para atribuirse mérito. Por primera vez en una semana, sonreí. La respuesta llegó más rápido de lo que imaginaba. El lunes por la mañana, 3 días después de enviar el correo, mi teléfono sonó con un número de Nueva York. Señor Michael, le habla Jonathan Adams, de la casa de subastas Adams & Burns. He recibido su mensaje sobre los large cents. El pulso se me aceleró. Sí, señor. Gracias por llamar. Debo decirle que, si las fotografías reflejan fielmente el estado de las piezas, lo que ha encontrado es extraordinario. El chain cent de 1793, por sí solo, es de calidad museística. Nos gustaría examinarlas en persona. Hablamos durante casi 20 minutos sobre procedimientos de autenticación, documentación de procedencia y posibles plazos de subasta. Jonathan sugirió que llevara 4 de las mejores piezas a Nueva York para una evaluación preliminar. Luego añadió algo más. Dado el valor del que estamos hablando, quizás debería considerar establecer una cuenta offshore para gestionar los ingresos. Trabajamos con firmas especializadas en protección patrimonial para ventas de alto valor. Cuentas offshore. Protección de activos. Eran conceptos que jamás pensé que formarían parte de mi vida. Y sin embargo, ahí estaba yo, un gerente de farmacia recientemente desempleado, hablando de banca internacional como si fuera lo más normal del mundo. Agradecería cualquier orientación que puedan darme, respondí. Perfecto. ¿Cuándo puede venir a Nueva York? 2 días después estaba en un vuelo rumbo a JFK. Las 4 monedas, aseguradas en un estuche con cerradura, viajaban conmigo en el equipaje de mano. Me sentía completamente fuera de lugar, un hombre de pueblo pequeño, camino a Manhattan, con monedas que podían valer una fortuna.
Adams & Burns ocupaba 3 pisos de un edificio en Midtown. El vestíbulo, de mármol y bronce, imponía respeto. Incluso la recepcionista parecía salida de una revista de moda. Di mi nombre y, a los pocos minutos, Jonathan Adams apareció. Rondaba los 50 y tantos, impecablemente vestido, con la seguridad de quien maneja transacciones millonarias a diario. Señor Michael, bienvenido. Me estrechó la mano con firmeza y me condujo a su oficina, con vista a la Quinta Avenida. Examinó cada moneda con una lupa de joyero, haciendo anotaciones, su expresión volviéndose más animada con cada pieza. Extraordinarias, murmuró. La conservación es excepcional. Son, sin duda, piezas de calidad museística. El Shenzhen podría alcanzar fácilmente los $400,000 en subasta, quizás más. La cifra me dejó aturdido. 400.000 por una sola moneda, y tenía 11 más. Si está dispuesto a consignar las 12, continuó, el valor total podría situarse entre 3 y 5 millones de dólares, dependiendo de la puja. 3 a 5 millones. Ayer estaba preocupado por la hipoteca. Ahora hablaba de millones. Sin embargo, Jonathan sacó una carpeta y añadió. Quisiera proponerle algo específico. Usted mencionó que el hallazgo fue en el Bosque Nacional Pisgah, en terrenos gestionados por un fideicomiso de conservación. Asentí. ¿Qué le parecería que, como parte de la operación, Adams & Burns adquiriera un terreno adyacente al lugar del hallazgo y lo donara al fideicomiso? Mejoraría la historia de procedencia, demostraría responsabilidad ambiental y nos brindaría beneficios fiscales. ¿De qué extensión estamos hablando?, pregunté. Hay una parcela de 40 acres en venta por $6,000. Nosotros nos encargaríamos de la compra y la donación, descontándolo de sus ganancias. Todos salen beneficiados. Lo pensé unos segundos. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí control. Parecía demasiado perfecto para ser verdad. Había encontrado un tesoro en terrenos públicos y, de pronto, tenía la oportunidad no solo de cambiar mi vida, sino también de contribuir a la preservación de más espacios naturales. La idea me resultaba atractiva, incluso reconfortante. Me gusta, dije finalmente. Excelente, respondió Jonathan, poniéndose de pie y extendiéndome la mano con una sonrisa segura. Hay alguien más a quien me gustaría que conocieras. Mi socio tiene experiencia en gestión internacional de activos. Creo que puede resultarte muy útil. Me condujo por el pasillo hasta otra oficina. La mujer que se levantó para saludarme llamó mi atención de inmediato. Rondaba finales de los 30, cabello oscuro perfectamente peinado, un traje impecable y una mirada aguda que transmitía que nada se le escapaba. Michael Harrison, te presento a Victoria Lynch, mi socia comercial, dijo Ryan con naturalidad. Por favor, dime Victoria, respondió ella, estrechándome la mano con firmeza. Jonathan explicó brevemente el contexto, y Victoria asintió mientras me observaba con atención. Jonathan me comentó que hiciste un hallazgo importante. Durante la siguiente hora hablamos de cuentas offshore, implicaciones fiscales y estrategias de protección patrimonial. Victoria era directa, clara y sorprendentemente didáctica. Lograba explicar conceptos financieros complejos de una manera que incluso yo podía comprender sin sentirme perdido. Sugirió establecer una cuenta en las Islas Caimán y se ofreció a encargarse personalmente de todo el proceso. De hecho, mañana viajo allá por reuniones con otros clientes, me dijo. Si te interesa, podrías acompañarme. Dejamos todo listo, abrimos la cuenta correctamente y estarías de regreso antes del fin de semana. La propuesta me dejó atónito. El día anterior estaba desempleado y recién divorciado. Ahora me invitaban a viajar a las Islas Caimán para estructurar una cuenta internacional con millones de dólares. Hagámoslo, respondí tras unos segundos. Victoria sonrió, satisfecha. Perfecto. Le pediré a mi asistente que te reserve en el mismo vuelo. Primera clase, por supuesto. Cuando salí de Miller y Burns esa tarde, sentí que había cruzado a una vida completamente distinta. Pero era mi vida. Toda. Y, por primera vez desde que Ashley me entregó los papeles del divorcio, tuve la sensación de estar nuevamente al mando. Las Islas Caimán parecían una postal viviente, agua turquesa, playas de arena blanca, palmeras balanceándose con la brisa cálida. Nunca antes había volado en primera clase ni me había alojado en un resort frente al mar con servicio a la habitación y vista directa al océano. Victoria se encargó de absolutamente todo, vuelos, traslados, hotel. Su eficiencia era impecable. Nuestra primera reunión fue en Cayman International Trust, un edificio discreto en Georgetown que no llamaba la atención desde el exterior. Allí nos recibió un banquero británico llamado Edward, quien hablaba con un tono pausado y profesional sobre confidencialidad, diversificación y preservación de capital. Lo que estamos creando aquí, me explicó,
Es un vehículo financiero seguro para sus activos. Los ingresos de la venta de las monedas se depositarán directamente en esta cuenta. Todo será completamente legal, protegido y sin exposiciones innecesarias. Firmé documentos que apenas comprendía del todo, confiando en la guía constante de Victoria, quien me iba explicando cada cláusula con paciencia. Al finalizar el día, tenía una cuenta offshore, un asesor financiero y una extraña sensación de irrealidad. Esa noche, Victoria me invitó a cenar en un restaurante con vista al puerto. El atardecer tiñó el cielo de tonos naranjas y rosados, y por primera vez en semanas sentí que podía relajarme. Lo estás manejando muy bien, comentó mientras bebía un sorbo de vino. Muchos en tu situación estarían completamente desbordados. ¿Y quién dice que no lo estoy? Respondí, esbozando una sonrisa cansada. Ella rió suavemente. Puede ser, pero no lo demuestras. Esa es una habilidad muy valiosa en los negocios. Durante la cena hablamos de algo más que números. Le conté sobre el divorcio, la pérdida de mi trabajo, la sensación de que mi vida se había desmoronado en cuestión de semanas. Escuchó sin juzgar, haciendo preguntas que me obligaban a reflexionar. ¿Sabes qué me resulta interesante de ti, Michael? Dijo al final. La mayoría de las personas se define por lo que les ocurre. Tú no. Sigues avanzando, tomando decisiones, recuperando el control. Eso no es común. No siento que tenga el control, admití. Siento que improviso sobre la marcha. Eso es el control, respondió. No se trata de tener todas las respuestas, sino de estar dispuesto a encontrarlas. Al día siguiente continuaron las reuniones, el papeleo y la planificación financiera. Pero entre compromisos, Victoria me mostró rincones ocultos de la isla, playas escondidas, restaurantes locales, lugares que los turistas no solían conocer. Me di cuenta de que disfrutaba su compañía por razones que iban más allá del trabajo. La última noche nos sentamos en la playa frente al hotel, observando las olas romper suavemente. El aire era cálido y salino, y me sentía en paz como no lo había estado en meses. ¿Qué harás cuando regreses? Me preguntó. Sinceramente, no lo sé. Vender la casa, supongo. Ver qué viene después. Podrías quedarte un tiempo en Nueva York, sugirió con naturalidad. Tengo una habitación libre. Te daría espacio para pensar sin la presión de Greenville y los comentarios del pueblo. La miré sorprendido. Es una oferta muy generosa. Es práctica, respondió con una leve sonrisa. Tendrás que estar en Nueva York por la preparación de la subasta, y una ciudad grande ofrece una perspectiva que no existe en un lugar pequeño. Tenía razón. Volver a Greenville significaba enfrentar a Ashley, los rumores y los restos de mi antigua vida. Nueva York representaba una página en blanco. Lo pensaré, dije, aunque en el fondo ya conocía mi respuesta. Acepté su oferta. De regreso en Greenville, puse la casa en venta, empaqué lo indispensable y almacené el resto. El agente inmobiliario, por suerte alguien que no conocía a Ashley, me aseguró que el mercado estaba fuerte y que la venta sería rápida. Mudarse a Manhattan fue como entrar en otro universo. El departamento de Victoria, en el Upper West Side, era amplio, luminoso y con ventanales de piso a techo que daban a Central Park. La habitación que me ofreció era más grande que mi dormitorio anterior. Haz de cuenta que este es tu punto de partida, me dijo mientras me ayudaba con el equipaje. Quédate el tiempo que necesites. Los preparativos para la subasta me mantuvieron ocupado. Pasaba días enteros en Miller y Burns, trabajando con especialistas en documentación, investigación de procedencia y descripciones para el catálogo. Las monedas fueron autenticadas por 3 expertos independientes, todos confirmando que se trataba de piezas de calidad museística, con un valor de millones. Pero todo se complicó durante una verificación rutinaria. Estaba en la oficina de Jonathan cuando su asistente entró con un informe del equipo legal. Jonathan frunció el ceño mientras leía. Tenemos un problema, dijo finalmente. Las monedas que encontraste coinciden con descripciones de un robo no resuelto en un museo en 1987. El Museo de Charleston reportó el hurto de 12 monedas de gran tamaño hace 38 años. Sentí un vacío en el estómago. Eso no puede ser, respondí. Las encontré enterradas en el bosque. Y, en ese momento, supe que nada volvería a ser sencillo. Confiaba en mí desde el primer momento. Jonathan fue el primero en decirlo, casi sin dudar, aunque también fue quien bajó la voz inmediatamente después para advertirme que nada de esto sería sencillo. Te creo, me dijo, pero tenemos que estar preparados. Esto puede complicarse mucho. El museo seguramente va a presentar una reclamación formal. Habrá que demostrar que tu hallazgo fue legítimo y que no tiene relación con el robo original. No tardó en cumplirse su predicción. A los pocos días, agentes del FBI comenzaron a contactarme. Me entrevistaron en varias ocasiones. Expliqué todo con detalle,
Mi afición al geocaching, el uso del detector de metales, la señal inesperada, el punto exacto donde había encontrado las monedas. Fueron siempre correctos, profesionales, pero exhaustivos. Nunca me trataron como culpable, aunque sí como alguien que debía ser examinado con lupa. Señor Michael, me dijo el agente Miller durante la tercera entrevista, no lo estamos acusando de robo. Pero necesitamos establecer una cadena de custodia clara y entender cómo una propiedad sustraída de un museo terminó enterrada en el lugar donde usted la encontró. La presión era asfixiante. Lo que había empezado como un descubrimiento casi milagroso se transformó rápidamente en una pesadilla legal. Las monedas fueron incautadas como prueba mientras avanzaba la investigación. Mi cuenta en el extranjero quedó congelada, y de un día para otro, volví a estar desempleado, sin ingresos y con honorarios legales que no dejaban de crecer. Victoria estuvo a mi lado todo el tiempo. Me ayudó a contactar a un abogado penalista, me acompañó en el proceso y me sostuvo cuando la incertidumbre parecía demasiado pesada. Sin embargo, la historia dio otro giro inesperado cuando el FBI logró identificar a los verdaderos responsables del robo. Eran hombres mayores, ya en sus 70. Uno de ellos había sido guardia de seguridad del museo, William Briggs. Su cómplice nunca fue una figura pública. William padecía cáncer de páncreas y decidió confesar antes de morir. Admitió que había robado las monedas décadas atrás y que las había enterrado en el Bosque Nacional de Pisgah, con la intención de recuperarlas cuando la investigación se enfriara. Nunca volví, declaró. No sabía exactamente dónde estaban. Solo recuerdo que era cerca de unas ruinas de piedra antiguas. Cuando me enfermé, asumí que se quedarían ahí para siempre. Su confesión me liberó de cualquier sospecha penal, pero abrió un nuevo frente. El Museo de Charleston exigió la restitución inmediata de las monedas. Mis abogados argumentaron que, al haberlas encontrado en terreno público, yo tenía derechos como descubridor. La disputa legal se prolongó durante semanas. Mientras tanto, mi vida en Nueva York seguía avanzando. Empecé a recorrer la ciudad con otros ojos, caminando por barrios en los que jamás imaginé vivir. Con Victoria establecimos una rutina sencilla y cómoda, café por las mañanas, cenas compartidas cuando coincidíamos, largas charlas que iban desde arte hasta política. Una noche, unas 6 semanas después de que me mudé, estábamos en el balcón, con una copa de vino, observando el parque iluminado. Las luces de la ciudad parecían no tener fin. Me sentía abrumado y, al mismo tiempo, extrañamente tranquilo. ¿Cómo lo estás llevando?, me preguntó. La verdad, no lo sé. Todo lo que pensé que iba a arreglar mi vida terminó creando nuevos problemas. Sonrió con comprensión. Así es la vida. Desordenada, complicada, y rara vez sale como uno la planea. No suena muy alentador. No pretende serlo. Es realista. Se giró hacia mí. Pero hay algo que he notado de ti, Michael. Sigues avanzando. El divorcio no te detuvo. Perder tu trabajo tampoco. Ni siquiera este caos legal te paralizó. Esa resiliencia no es común. Quise creerle, aunque lo único que sentía era cansancio. Las monedas que supuestamente cambiarían mi destino seguían encerradas en una sala de evidencias. Mi matrimonio estaba oficialmente disuelto, los papeles finales habían llegado la semana anterior. Vivía en un departamento que no era mío, intentando entender quién debía ser ahora. Pero seguía en pie. Eso tenía que valer algo. La resolución legal llegó a principios de julio, casi 2 meses después de que el FBI confiscara las monedas. Tras extensas negociaciones entre mis abogados, el museo y los fiscales federales, se alcanzó un acuerdo. El museo recuperaría 8 de las 12 monedas y me compensaría con una tarifa de hallazgo equivalente al valor de mercado, aproximadamente $1,2 millones. Las 4 monedas restantes, que el museo no pudo demostrar de forma concluyente que formaran parte del robo original, quedarían en mi poder. Podría venderlas a través de Jonathan y Burns. No era la fortuna descomunal que había imaginado al principio, pero seguía siendo un cambio de vida. Más importante aún, la sombra legal desapareció. No era un criminal ni un sospechoso. Solo alguien que había encontrado algo valioso y quedó atrapado en un delito ajeno, cometido décadas atrás. La subasta de mis 4 monedas se programó para finales de agosto. Jonathan estimó que podrían alcanzar otro millón, quizá más, dependiendo de las pujas. Con el acuerdo del museo y el resultado de la subasta, tendría recursos suficientes para construir la vida que quisiera. Antes de eso, debía enfrentar Greenville. Mi casa se había vendido rápido y tenía que regresar para cerrar la operación y recoger lo último que quedaba. Lo había estado postergando, pero ya no era posible. Victoria se ofreció a acompañarme, pero decidí ir solo. Era algo que debía enfrentar por mi cuenta. Greenville se sentía familiar y extraña al mismo tiempo. La farmacia donde había trabajado seguía igual.
El café donde Ashley y yo solíamos encontrarnos aún estaba ahí, pero lo percibía como si perteneciera a otra vida. El cierre de la venta fue sencillo. Los nuevos dueños, una pareja joven con un bebé, parecían ilusionados con su futuro en esa casa. Me pregunté si serían más felices de lo que habíamos sido Ashley y yo. Después, pasé frente a la farmacia de Sullivan. A través del escaparate vi a Mark atendiendo a un cliente. Sin pensarlo demasiado, estacioné y entré. Al levantar la vista, sonrió de inmediato. Michael, escuché que estabas de vuelta en la ciudad. Fuimos por un café al local de al lado y me puso al día. Robert Sullivan se había jubilado y vendido la farmacia a una cadena regional. Mark ahora era gerente de sistema bajo la nueva administración, lidiando con políticas corporativas que detestaba. Debería haberme ido contigo, me dijo. Esto ya no es lo mismo. ¿Y los rumores? Pregunté. ¿Cómo manejaron mi salida? Hizo una mueca. Fue duro al principio. Ashley se encargó de difundir su versión, que estabas ausente, que se sentía abandonada, que Ethan fue quien finalmente le prestó atención. Hizo una pausa antes de continuar. Pero luego el proyecto inmobiliario de Ethan empezó a venirse abajo, y la gente comenzó a cuestionar sus decisiones. Asentí en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el pasado ya no tenía el mismo peso. Había cerrado un ciclo. Y eso, más que cualquier moneda, era lo que realmente me permitía seguir adelante. Todo empezó a desmoronarse mucho más rápido de lo que incluso los más pesimistas habían anticipado. Al principio fueron solo comentarios aislados, murmullos en pasillos y llamadas que se cortaban de forma apresurada. Pero con el paso de las semanas, la verdad terminó por salir a la superficie. La mayoría de los desarrollos inmobiliarios de Ethan estaban sostenidos por un nivel de endeudamiento claramente insostenible. Préstamos puentes sobre préstamos estructurales, refinanciaciones constantes y promesas hechas sobre flujos de efectivo que nunca llegaron a materializarse. Los números no cuadraban. Los plazos comenzaron a vencerse uno tras otro, los intereses se acumularon y los inversionistas, que hasta hacía poco lo trataban como a una joven promesa del sector, empezaron a perder la paciencia. Las demandas no tardaron en llegar. Primero fueron avisos formales, luego citaciones judiciales y finalmente acciones legales abiertas. En cuestión de meses, el nombre de Ethan pasó de aparecer en revistas de negocios a circular en foros legales y rumores de pasillo. Ya nadie lo decía en voz baja, se hablaba abiertamente de una bancarrota inminente. Fue en ese contexto cuando Mark, durante una conversación aparentemente casual, se inclinó hacia mí y bajó la voz, como si estuviera a punto de compartir algo que no debía salir de ese momento. Y entre nosotros, dijo, mirando alrededor antes de continuar, Ashley ya no se ve tan segura de sí misma. La vi en el supermercado la semana pasada. Estaba agotada, nerviosa, nada que ver con la mujer que solía ser. Parecía alguien cargando demasiado peso. Tal vez lo lógico habría sido sentir una especie de satisfacción al escuchar eso. Durante un segundo incluso pensé que quizá debía sentir algo parecido a justicia poética. Pero la verdad fue otra muy distinta. No sentí alegría, ni alivio, ni revancha. Ni siquiera tristeza. Simplemente, nada. Las decisiones de Ashley, y las consecuencias que ahora enfrentaba, ya no me pertenecían. No eran mías para procesarlas. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado, y lo entendí con una claridad que me sorprendió. Esa misma noche, sin embargo, todavía tenía un asunto pendiente. Ashley me había escrito. El mensaje era breve, casi contenido, decía que necesitaba verme, que tenía que hablar conmigo en persona. En contra de mi propio criterio, y quizá movido más por el deseo de cerrar definitivamente cualquier cabo suelto, acepté encontrarme con ella en una cafetería del centro. Cuando llegué, ya estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana. La reconocí de inmediato, pero también noté el cambio al instante. Estaba más delgada, con los hombros rígidos, la postura tensa, como si la vida la hubiera endurecido en muy poco tiempo. La mujer segura, confiada, que apenas 3 meses atrás me había entregado los papeles del divorcio con una calma casi fría, ya no estaba allí. En su lugar había alguien insegura, cansada, casi frágil. Michael, gracias por venir, dijo en cuanto me senté frente a ella. ¿Qué quieres, Ashley? Respondí sin rodeos. No tenía intención de prolongar aquello más de lo necesario. Jugaba con la taza de café entre las manos, girándola una y otra vez, evitando mirarme directamente. He escuchado cosas, comenzó. Que encontraste monedas valiosas, que te mudaste a Nueva York. ¿Es cierto? No respondí de inmediato. No sentía la necesidad de justificar nada. Parte de eso, continuó, apresurándose. El negocio de Ethan se está hundiendo. Todo lo que me prometió, su éxito, nuestro futuro, la estabilidad que decía que tendríamos, estaba basado en préstamos que no puede pagar.
Su voz tembló al final de la frase. Cometí un error, Michael. Un error enorme. Creí que buscaba emoción, pasión, algo diferente. Pero lo que realmente necesitaba era estabilidad. Lo que teníamos tú y yo. La observé en silencio, procesando cada palabra sin prisa. Entonces, dije finalmente, ahora que tu novio desarrollador está al borde de la quiebra, ¿quieres volver? No estoy pidiendo volver, respondió rápido, casi defensiva. Sé que arruiné eso. Pero tal vez podríamos hablar de una reconciliación. Empezar de nuevo, despacio. Sin presiones. La audacia de la propuesta me dejó sin palabras por un segundo. Había destruido nuestro matrimonio por otro hombre, había tomado una decisión consciente, y ahora pretendía regresar como si todo fuera una pausa incómoda. No, dije con firmeza. Michael, por favor, insistió. Sé que te lastimé, pero estuvimos juntos 23 años. Eso tiene que significar algo. Significó algo, respondí poniéndome de pie. En pasado. Tomaste tu decisión. Ahora te toca vivir con ella. Me fui sin mirar atrás. Mientras conducía lejos de esa cafetería, sentí una ligereza que no había experimentado en meses. No era euforia ni felicidad exagerada, sino una sensación profunda de cierre. Lo que viniera después ya no implicaría mirar al pasado. A finales de agosto se realizó la subasta de las monedas, y el resultado superó cualquier expectativa razonable. Coleccionistas de todo el mundo participaron con una agresividad sorprendente. Las pujas se sucedían sin pausa, y cada incremento dejaba claro que aquellas piezas eran mucho más valiosas de lo que se había estimado inicialmente. Mis 4 monedas alcanzaron los $1.4 millones, muy por encima de las proyecciones conservadoras de Jonathan. Sumado al acuerdo con el museo, el total ascendía a 2.6 millones. La verdadera sorpresa llegó una semana después, cuando Jonathan me llamó a su oficina. Michael, el equipo legal revisó tu caso con más detalle, me explicó. Dadas las circunstancias, tu cooperación total y el hecho de que las monedas solo se recuperaron gracias a tu hallazgo, están recomendando que el Museo de Charleston te pague una compensación adicional como descubridor. ¿De cuánto estamos hablando? Pregunté. 300.000 más. Lo llamarán bono de recuperación, para evitar crear precedentes legales, pero básicamente están reconociendo que sin ti, esas monedas seguirían enterradas. Firmé los documentos en cuestión de días. Con casi 3 millones asegurados, las posibilidades parecían infinitas: viajar, invertir, iniciar un negocio o simplemente vivir de los rendimientos. La sensación era tan emocionante como abrumadora, una mezcla de libertad y responsabilidad que nunca había experimentado antes. Antes de cualquier plan, sin embargo, tenía un último asunto pendiente en Greenville. Pensé en el fideicomiso de tierras que administraba el Bosque Nacional de Pisgah, donde había encontrado las monedas. Jonathan y Robert ya habían donado el terreno de 40 acres como prometieron, pero yo quería ir más allá. Me puse en contacto con la directora del fideicomiso, Susan Holloway, y concertamos una reunión. Señor Michael, dijo cuando nos encontramos en su oficina, la donación de Jonathan y Robert fue extraordinaria. Asegura un corredor vital para la fauna y la preservación del ecosistema. Quiero hacer una donación adicional, respondí. $500.000, sin restricciones, para apoyar su trabajo de conservación. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Eso es increíble. ¿Estás seguro? Encontré algo valioso en tierras que ustedes protegen, dije. Esto se siente correcto. La donación apareció en los medios locales. Los periódicos hablaron del gerente de farmacia convertido en filántropo. Ignoré casi toda la atención, excepto una llamada que no pude evitar, Ashley. Vi el artículo, dijo. $500.000 a un fideicomiso. Es una locura. Es mi dinero, respondí. Puedo hacer lo que quiera con él. Podríamos haber usado ese dinero. La universidad de los chicos. Ellos están cubiertos, la interrumpí. Creé un fondo fiduciario para ambos. Su educación y su futuro están asegurados. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Ethan me dejó, dijo finalmente. Su empresa se declaró en bancarrota. Vivo en un departamento alquilado y trabajo medio tiempo en una boutique. De nuevo, no sentí nada. Ni lástima, ni satisfacción. Lo siento, dije con educación. ¿De verdad? Porque parece que tu vida va de maravilla mientras la mía se cae a pedazos. Yo no causé eso, Ashley. Tomaste decisiones. Tuvieron consecuencias. ¿Así que eso es todo? ¿Vas a seguir adelante y dejarme atrás? Sí, respondí con calma. Exactamente eso. Colgué y bloqueé su número. Cualquier culpa que aún cargaba se disipó en ese instante. Ella eligió su camino. Yo elegí el mío. Unos días después, estaba tomando café con Victoria cuando mencionó algo que captó de inmediato toda mi atención.
Necesito confesarte algo, dijo, con una expresión poco habitual en ella, más insegura de lo normal. Cuando Jonathan y yo te conectamos por primera vez con nuestra firma, hice una investigación previa sobre tu entorno. Levanté la vista, intrigado. Encontré información sobre Ethan Anderson, continuó. Él y yo fuimos socios hace 5 años. Asentí despacio, dejándola continuar. Desvió casi $2 millones de nuestros proyectos inmobiliarios conjuntos y arruinó por completo mi reputación profesional. Me tomó años reconstruir mi carrera, hizo una pausa, como si midiera sus palabras. Cuando descubrí que tu esposa te había dejado por él, vi una oportunidad. La miré fijamente. ¿Me usaste para llegar a él? Pregunté sin rodeos. Al principio, sí, admitió con honestidad. Quería seguirle el rastro, observar sus movimientos, quizá encontrar algo que me diera ventaja. Pero después te conocí, y todo cambió. Dejaste de ser un medio para un fin. Pasaste a ser tú. Sostuvo mi mirada. Te lo cuento porque mereces la verdad. Si quieres que salga de tu vida, lo entenderé. Me recosté en la silla, procesando sus palabras. Una parte de mí se sintió manipulada, pero otra comprendía perfectamente de dónde venía. Dime algo, le dije. ¿Me ayudaste por él o porque realmente querías ayudarme? Ambas cosas al inicio, respondió. Ahora, solo por ti. Completamente. Le creí. Y, más importante aún, me di cuenta de que ya no me importaban sus motivaciones iniciales. Había estado ahí cuando más lo necesitaba, y su apoyo había sido real, sin condiciones. Estamos bien, dije finalmente. El alivio fue inmediato en su rostro. Gracias. Esa misma noche tomé una decisión impulsiva pero liberadora. Compré un Corvette TZ06 azul metálico, impecable. No era práctico ni razonable. Era puro capricho, y se sentía exactamente como debía. 3 meses después, regresé a Greenville por el receso de otoño de Ryan y Tyler. Nos encontramos en una parrilla del centro, ambos habían vuelto de Duke para pasar un fin de semana largo. Durante todo el proceso habían sido un apoyo constante, llamando con frecuencia, sin presionarme nunca para explicar más de lo que estaba preparado para decir. Papá, te ves distinto, comentó Ryan mientras esperábamos la comida. No hablo de la ropa ni del coche. ¿Te ves? Más ligero. Lo estoy, admití. Siento que por fin sé quién soy sin definirme por las expectativas de los demás. Tyler sonrió. ¿Y estás saliendo con esa mujer de la casa de subastas? Victoria, ¿no? Estamos viéndonos, respondí. Nada oficial, pero nos gusta pasar tiempo juntos. Bien, dijo Ryan con firmeza. Te lo mereces. Hablamos de sus estudios, de sus planes tras graduarse, de las vidas que se abrían ante ellos llenas de posibilidades, como la mía lo estuvo alguna vez. Me preguntaron por mis planes y les conté que estaba considerando abrir una consultoría para pequeñas farmacias, usando mi experiencia para ayudar a propietarios independientes a navegar el sector. Eso es perfecto para ti, dijo Tyler. Siempre te gustó ayudar a la gente. Al salir del restaurante, Ryan me detuvo. Papá, necesito decirte algo. Lo que hizo mamá, cómo te trató, estuvo mal. Tyler y yo casi no hemos hablado con ella desde el divorcio. Tomó una decisión, y nosotros también. No tienen que elegir bandos, respondí. Sigue siendo su madre. Lo sabemos, dijo él. Pero tú eres nuestro padre, y nos enseñaste lo que es la integridad. Eso pesa más. De regreso a Nueva York, conduciendo mi Corvette, pensé en lo lejos que había llegado. Un año antes estaba sentado frente a la mesa de la cocina, mirando unos papeles de divorcio, convencido de que mi vida había terminado. Ahora estaba estable financieramente, independiente en lo profesional y en paz conmigo mismo de una forma que nunca había conocido durante mi matrimonio. La semana siguiente surgió una llamada inesperada. Ashley llamó desde un número desconocido, tomándome por sorpresa. Michael, por favor, no cuelgues, dijo con voz urgente. Necesito ayuda. Me están desalojando del apartamento. No tengo a dónde ir. ¿Podrías prestarme? Respiré hondo antes de responder. Espera, continuó. Estoy desesperada. Cometí errores, pero estuvimos juntos 23 años. Eso tiene que significar algo. Elegí mis palabras con cuidado. Esos 23 años sí significaron algo, Ashley. Me enseñaron exactamente lo que no quiero en mi vida. Elegiste a Ethan por encima de nuestro matrimonio. Elegiste la emoción sobre la estabilidad. Ahora tienes que vivir con esas decisiones. ¿Entonces vas a dejarme en la calle? No vas a quedar en la calle. Tienes familia. Tienes amigos. Tienes opciones. Yo simplemente ya no soy una de ellas. Colgué y bloqueé el número de inmediato. Victoria, que estaba cocinando en la cocina, levantó la vista. ¿Era Ashley? Preguntó. Asentí. Ella volvió a lo suyo.
Sin juicios, sin comentarios. Solo aceptación. Eso era exactamente lo que siempre había necesitado, alguien que entendiera que avanzar a veces implica dejar personas atrás. Más tarde ese mes, llevé el Corvette a Greenville una última vez. Pasé frente a la farmacia Sullivan, frente a la casa que había vendido, frente a todos los hitos de mi antigua vida. Luego estacioné cerca de una cafetería y esperé. Ashley apareció 15 minutos después, caminando junto a una amiga suya. Se veía cansada, desgastada, cargando bolsas de tiendas de descuento. Al ver el coche se detuvo, sorprendida. Bajé la ventanilla. «Hola, Ashley». Se acercó despacio. «Michael, vaya coche». «Me va bien», respondí. «A los chicos también». Todo salió como debía. Miró el Corvette, luego a mí, y algo cambió en su expresión. Tal vez comprensión. Tal vez arrepentimiento. «Me alegra que seas feliz», dijo. «De verdad». Saqué los papeles de divorcio firmados de la consola. Los había guardado para ese momento exacto. «Quería agradecerte algo», le dije. «Por haberme entregado esto. Me liberaste para convertirme en alguien que nunca habría podido ser dentro de nuestro matrimonio». Se los tendí. Los tomó con manos temblorosas. «¿Y ahora qué harás?», pregunté mientras ponía el coche en marcha. No tuvo respuesta. Me alejé, viéndola hacerse cada vez más pequeña en el retrovisor. El hombre que había firmado esos documentos desde la desesperación ya no existía. En su lugar había alguien más fuerte, más sabio y, por fin, verdaderamente libre. Nueva York me esperaba, junto con un futuro que construiría completamente bajo mis propias reglas.